Bueno, esta comunicación surge a iniciativa del profesor Rojo, que me la propone cuando en una visita a Zaragoza le mostraba esto como... Vale, ya está. Bien, cuando en una visita a Zaragoza le mostraba este título de un antepasado y discurríamos pues cuántas generaciones nos separarían de él. Es un título de hace unos 200 años, data de 1823, y es un título de Herrador y Albéitar, que si nos acercamos un poco a él, pues veremos que está a favor de don Antonio Guada y está firmado por los mariscales de número de las Reales Caballerías del Rey, alcaldes mayores y examinadores de albéitares y herradores, Segismundo Malats, que se habló ayer de él, y José María Montero. Bien, es un título por pasantía que exige un mínimo de 5 años de experiencia profesional demostrada con maestros y un examen superado el cual y hechos los juramentos, pues otorga licencia para poner tienda con maestros y oficiales y una serie de prerrogativas y derechos que se enumeran muy prolijamente en el título, pero que no tenemos tiempo de leer. Bien, ahora sabemos que Antonio Guada tenía por segundo apellido Villahoz y que era de Cebico-Navero, al igual que sus padres, en la provincia de Palencia, en el Cerrato, a medio camino entre Palencia y Aranda de Duero. Pero, sin embargo, en el acta de enterramiento consta que fue enterrado en Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, a unos 20 kilómetros de León, y además se le reconoce como vecino de la villa, como vecino de Mansilla, y todos sus hijos, que tuvo en 2 matrimonios, nacieron en Mansilla. Por lo tanto, tuvo que desplazarse a una edad bastante joven, antes de casarse y de tener hijos, a Mansilla de las Mulas, probablemente atraído pues, por el mayor tamaño de la villa, 1900 y pico habitantes frente a 700 de Cebico, y por la mayor riqueza ganadera y sobre todo de ganado equino, es decir, mayores expectativas para su profesión. Bien, de su matrimonio en segundas nupcias con Rosa Cañón, una muchacha de Mansilla de las Mulas, su primera mujer había muerto, serán las segundas nupcias, tuvo 3 hijas y un hijo que continuó la profesión del padre, José María Guada Cañón, aunque este ya con el título de veterinario que obtuvo en la Escuela de León, en la Escuela Profesional de León, entonces ubicada en el convento de los Descalzos, había estado previamente en San Marcos, pero hacía poco que se había movido al convento de los Descalzos, que está detrás de San Isidoro, hoy es un instituto, en la plaza de Santo Martino, al norte de San Isidoro, en León. Bien, como era una escuela subalterna, aunque ya no se llamaban así, se llamaban a partir de la ley Moyano escuelas profesionales, impartían todavía títulos de segunda clase, que quiere decir que solo facultaban para ejercer la medicina, la cirugía, pero no cargos oficiales o encomiendas del Estado, que solo podían desempeñarse de forma interina. Bien, de su matrimonio con Trinidad Rodríguez, que aunque era de Toral de los Guzmanes, su padre era también de Mansilla de las Mulas, pues tuvo 11 hijos, 5 de ellos varones, y de estos 2 estudiaron también veterinaria y la ejercieron, y constituyen, por lo tanto, ya la tercera generación de veterinarios en línea directa. Amando ejerció de veterinario municipal en Saechores, Cubillas de Rueda, es decir, unos partidos alrededor de Gradefes, un poco al norte de Mansilla de las Mulas, a unos 20 y tantos kilómetros, y Antonio Guada como veterinario municipal en Mansilla de las Mulas, donde tenía su clínica. Este va a ser el principal protagonista de la saga, de esta saga que estamos comentando, por
por su vida azarosa y además su popularidad y su buen hacer profesional y bonomía. Estudió en la misma escuela que su padre, en la Escuela de León, en el mismo sitio, el Convento de los Descalzos, y se ingresó a una edad muy temprana, sorprendentemente. Veamos que hay unos 12 años, no había llegado a cumplir los 12 años, le faltaban unos 2 meses todavía. Y en aquella época, o por lo menos en el primer plan de estudios, se exigía tener 17 años para ingresar en la escuela. Pues él ingresó con escasamente 12 años, se le aceptó, aprobó el ingreso y continuó los estudios y finalizó es decir, cuando tenía unos 17 años, había cumplido hacía 2 meses o 1 mes y medio los 17 años, es decir, no llegó a 18. Y eso sí, ya con un plan diferente, el de 1871, que facultaba plenamente, daba competencias plenas, ya no eran veterinarios de segundo grado. Bien, trabajó en la clínica de su padre, en la carretera de Valladolid, con la herrería, en la que contaban como maestro herrador con Santos Valentín Francisco, una persona muy competente y muy leal. Y a partir de 1911 hasta 1936 fue veterinario municipal titular en Mansilla y en Villanueva de las Manzanas y Mansilla Mayor. Tras un lapsus de 6 años que después explicaremos, pues volvió, pero ya ejerciendo la clínica, el ejercicio libre de la clínica, también con la herrería, desde el año 1942 hasta 1965, en que falleció. Es decir, ejerció toda su vida y adquirió una gran popularidad en todo el entorno alrededor de Mansilla. Todavía hoy se encuentra gente algo mayor, claro está, que cuando conocen el apellido, pues siempre dicen, hombre, don Antonio, qué buena persona era, qué gran profesional, etcétera, etcétera. O sea, con cariño le recuerda a muchísima gente, lo cual es sorprendente, a mí me sorprende muchísimo. Bien, fue alcalde de Mansilla de las Mulas al final de la dictadura, poco antes de la llegada de la República. Como todos los veterinarios, al llegar a la República, pues fue seguidor de Félix Gordón Ordás, que tantas reformas propuso y beneficiosas para la veterinaria, y como seguidor de él, pues también se afilió durante una temporada a la Unión Republicana, el partido de Gordón Ordás. También tenía cierta amistad con la familia de José Belazanetti, el famoso entonces incipiente pintor y muralista, del que un hijo suyo y un yerno eran muy amigos, formaban pandilla con él allí en Mansilla de las Mulas. Belazanetti, ya saben que era hijo de un veterinario, que era el director, don Nicóstato Vela, que era el director del Matadero de León y jefe de veterinarios en León. Bien, todas esas amistades y esa popularidad que tuvo, esas relaciones con gente de la República, pues le valieron el ser detenido a principios de la Guerra Civil, en agosto. La detención tuvo lugar o tuvo origen en una revuelta que hubo en Mansilla de las Mulas en defensa de la República el día 19 y 20 de julio, es decir, justo después del movimiento, en el que se tomó la villa por unos milicianos, requisaron armas, detuvieron a alguna gente, llegó la Guardia Civil, detuvo a los cabecillas y aquello parecía haber quedado resuelto, pero al mes hubo una denuncia de una serie de vecinos de Mansilla y a raíz de esa denuncia pues se inició la apertura de una causa, la causa 619, que alcanzó un tamaño desmesurado para unos acontecimientos en los que no había habido bajas. Creo que hubo una muerte de un miliciano en un tiroteo que hubo en una carretera con la Guardia Civil. Y no hubo más cosas, porque se liberó, estuvieron detenidos un día o algo así, hubo amenazas, ese tipo de cosas que suele haber en las revueltas y en las algaradas. Bien, esto alcanzó un tamaño desmesurado, se encausaron más de 100 personas, se procesaron de ellas solo 48, pero fueron detenidos casi todos ellos y encarcelados en San Marcos en León, y eso suponía un gran riesgo, porque aunque no eran procesados y quedaban libres teóricamente, sin cargas, quedaban a disposición del delegado de orden público y quedaban encarcelados todavía. Y en aquella época se producían sacas con bastante frecuencia y muchos de ellos fueron fusilados incluso sin haber sido procesados ni tener causa.
Bien, de los que fueron inicialmente procesados, 15 fueron sobreseídos por considerar que su implicación era menor y se podía compensar con multas gubernativas, y 33 fueron juzgados, todos condenados, 14 a pena de muerte, 3 a perpetua y el resto a condenas de 12 y 6 años. De los de muerte, 7 fueron condenados a cadena perpetua. Don Antonio estaba entre el grupo de los condenados a cadena, de los 3 condenados a cadena perpetua inicialmente, porque se consideró que no tenían agravantes que modificasen la pena, o sea, la condena a pena de muerte. Se les juzgaba por rebelión militar, que suponía bien pena de muerte si había agravantes y si no, cadena perpetua. Bien, no había agravantes, realmente en las declaraciones testificales nunca se les imputó de que hubieran tomado parte en la acción, de que hubieran hecho ninguna orden, ni mandado nada, ni tomado armas, ni participado en nada, pero sencillamente se les inculpaba de que eran personas influyentes, de tendencias republicanas y que habían tenido afiliaciones a partidos que ahora habían formado el Frente Popular, y en una época en la que el movimiento nacional estaba todavía incierto de su éxito y estaba instalándose, pues se necesitaban, supongo, condenas muy ejemplares, sobre todo sobre la gente que pensaban que era influyente, y eso es lo que le valió la condena. Bien, de los 30 años que suponía una cadena perpetua, se le conmutó después, en el año 40, a 6 años, y en el año 42 quedó ya libre. Cuando se le detuvo, dejó 7 hijos en ese momento, estaban vivos, aunque la familia habían sido 10, 3 habían fallecido, y quedaron sin ingresos, por lo tanto, casi todos en edad de estudios, desde los 11 a los 20 años, y por lo tanto la abuela Flora, a pesar de su aparente fragilidad, es una persona más bien diminuta, pequeña y frágil, pues tuvo el gran valor de lograr que todos sus hijos estudiaran. Del total, bueno, cuando volvió en el año 42 de la prisión, del penal de Pamplona, del fuerte de San Cristóbal, pues volvió a abrir la clínica y contó entonces con Herrero, como maestro herrador, con Chencho. Chencho era el hijo de Francisco Santos, que había sido su original herrador, porque éste había sido detenido por fidelidad a don Antonio, al negarse a trabajar con el nuevo veterinario, y había sido uno de los sacrificados o fusilados en una de esas sacas. Había quedado sin ser imputado, porque no tenía ninguna imputación, pero tuvo esa mala fortuna, entonces pues trabajó Chencho. Bien, 4 de sus hijos siguieron veterinaria. El mayor de ellos falleció al año prácticamente de acabar la carrera en un accidente de automóvil, y el resto ejerció de veterinario en distintos sitios. José, El Bierzo, en Vega de Espinareda, en León toda su vida. Fernando Guada recorrió varios partidos de varias provincias, como vemos, Palencia, La Rioja, Valladolid, hasta que terminó finalmente en Oviedo, en Asturias. Y Julio, el más joven, pues empezó como veterinario libre en Mansilla, de las Mulas, y después ya como titular en varios partidos de la provincia de León hasta acabar en Palacios de Sierra, en Burgos. 2 de ellos tuvieron descendencia, quiero decir veterinaria, es decir, algunos de sus hijos estudió veterinario y constituimos, por lo tanto, ya la 5ª generación. Estos son mi primo, José Ramón, que después de estar en algunos partidos por Galicia y Asturias, pues terminó como jefe de Sanidad Animal y de Vigilancia en Oviedo, y un servidor pues, que ha estado casi toda su vida en Zaragoza, en la Facultad de Veterinaria, como catedrático de Nutrición Animal, aunque me doctoré en León y estuve durante un breve periodo de profesor adjunto en León. Bien, la saga se corta aquí, no hay ningún descendiente de momento que continúe la tradición, aunque en el futuro no se descarta que vuelva a verlos, pero de momento queda ya la línea interrumpida aquí. Muy bien, agradecemos a estas personas la colaboración en la búsqueda de la información que nos ha permitido reconstruir todo el árbol genealógico, y a ustedes por su atención. Muchas gracias.